Se avecina El Niño, el fenómeno que con aumentar aún más la temperatura global. Un simple aumento de temperatura en las lejanas aguas del Pacífico ecuatorial puede acabar afectando al clima de todo el planeta. Hace siglos que este fenómeno se conoce, pero ahora, con una crisis climática que está alterando a pasos acelerados el clima del globo, sus efectos preocupan aún más. En los últimos 3 años, el enfriamiento de las aguas ecuatoriales desató la Niña y esta, a su vez, enfrió unas décimas de grado la atmósfera. Ahora, según advierte la Organización Meteorológica Mundial, parece que este verano llegará el Niño y, junto a él, un nuevo aumento de la temperatura media global y un auge de extremos climáticos en varios puntos del planeta. Tanto el Niño como la Niña son fenómenos naturales que ocurren de forma cíclica. Sabemos que se van alternando, pero no cuándo llegará cada uno, cuánto durará y cuándo cambiará el ciclo. Explica Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física y especialista en climatología de la Universidad de Barcelona, UB. La teoría es relativamente sencilla. Cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se enfrían más de lo normal, llega la Niña. Y cuando se calientan por encima de la media, llega el Niño. A partir de ahí, el efecto de cada uno de estos ciclos sobre el clima global puede variar en función, por ejemplo, de la intensidad y la duración del fenómeno y de otros eventos climáticos que afectan a la atmósfera. Tradicionalmente, los años de la Niña suelen ser más fríos y los del Niño más calientes que la media. Hay un 62% de probabilidades de que el Niño se desarrolle entre mayo y julio de 2023. Pero ¿cómo es posible que algo tan nimio como la temperatura de las aguas en un rincón del planeta acabe afectando al clima global? Todo está conectado. Cuando la temperatura del océano sube, una parte de ese calor se refleja en la atmósfera. Provoca un aumento de la temperatura del aire y, a su vez, aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones y tormentas en unas regiones del mundo y sequías extremas en otras. Explica Martín Vide. Este tipo de fenómenos se observan primero a escala más regional, pero después pueden acabar expandiéndose a todo el planeta con efectos muy diversos. No siempre podemos predecir las consecuencias porque todo depende de la intensidad del fenómeno, añade el experto en una entrevista con el periódico. En los últimos 3 años, el mundo ha vivido bajo los efectos del enfriamiento global provocado por la Niña y, aún así, se han registrado algunos de los años más cálidos desde que existen registros. Los expertos creen que la Niña podría haber amortiguado en parte el impacto del calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que si no fuera por este fenómeno es probable que el mundo hubiera registrado temperaturas aún más altas durante unos años que ya han sido de récord. Ahora mismo, según indican las redes globales de seguimiento de este fenómeno, todo apunta a que la Niña ha finalizado y que ahora mismo el planeta vive un breve paréntesis de condiciones neutras. La pregunta es qué pasará después. En estos momentos, según apuntan los últimos análisis del Centro Estadounidense de Control de las Condiciones Oceánicas y Atmosféricas, NOAA, hay un 62% de probabilidades de que el Niño se desarrolle entre mayo y julio de 2023. La última vez que se registró este fenómeno fue en el año 2016. Ya entonces, la llegada de esta fase desencadenó el año más cálido a escala global desde que existen registros. Ahora, ante la llegada de otro fenómeno climático de este estilo, es probable que se produzca otro repunte de la temperatura a escala mundial, advierte el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Talas. Tras la publicación de estos últimos pronósticos, la llegada del Niño puede desatar desde tormentas hasta sequías extremas en varias regiones del mundo. En el caso de España, sin embargo, no está muy claro qué efectos podría tener. Según explican los meteorólogos Ricardo Torrijo y Mar Gómez, es complicado dar una predicción clara sobre cómo este fenómeno podría afectar a la península ibérica y a las islas. Sobre todo porque, tal como corroboran varios estudios realizados hasta la fecha, no hay una correlación clara entre estos cambios de ciclo y los fenómenos meteorológicos que afectan a España, ya que existen muchos otros factores que influyen, explica Gómez, del equipo de la plataforma El Tiempo Es.
En caso de que el niño empezara en verano, sus efectos en el clima global no serían inmediatos. Suele haber un cierto desfase entre el inicio de este fenómeno y los efectos que pueda producir en diferentes zonas del planeta. No es algo que se dé de forma inmediata, y depende de la intensidad con la que llegue este nuevo ciclo. Matiza Torrijo, de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. La única consecuencia que, por ahora, parece que podría afectar a España apunta al otoño. Es posible que el niño traiga un otoño más cálido y algo más lluvioso de lo normal. Añade el meteorólogo, recordando que este tipo de previsiones a largo plazo siempre tienen que cogerse con pinzas porque todavía hay mucha incertidumbre al respecto. La única gran previsión que, por ahora, se ha aventurado a calcular cómo podría cambiar el clima global tras la llegada del Niño ha sido elaborada por el Met Office de Reino Unido. Según sugiere este análisis, la llegada del Niño podría aumentar las temperaturas en el arco mediterráneo. En prácticamente toda Sudamérica, India, el sudeste asiático y el extremo sur de África, unas zonas que, ya de por sí, son las más expuestas al calentamiento global. Este fenómeno también amenaza con disminuir las precipitaciones en el centro del continente americano, la franja ecuatorial y el extremo sur de África y grandes regiones de Asia, unas regiones que, en muchos casos, ya sufren condiciones de sequía extrema,